Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de mi curso gratis de manicuría desde cero. En la clase de hoy vamos a ver cómo utilizar pigmentos. Los pigmentos vienen en distintas presentaciones. Acá tengo los que son color neón y otros que vienen perlados. Estos pigmentos se usan tanto para maquillaje como para uñas. Hay que tener cuidado con estos frasquitos, igual que, como les dije en el video anterior, donde usábamos efectos, porque desprenden polvillo para todos lados. Para empezar, acá tengo 5 muestrarios, tengo 5 tips que los voy a esmaltar con esmalte para semipermanente blanco, porque es el color de base más clara que podemos tener y sobre el cual vamos a aplicar los pigmentos para que se vean con su color real. Igualmente podemos ponerlos sobre otros colores. Siempre igual te voy a recomendar que uses colores claros, pero si por ejemplo estás haciendo un set en color rosado, nude o cremita, igualmente el resultado va a ser muy parecido, así que tranquilamente podés aplicar estos pigmentos sobre esos colores. Pero yo lo voy a hacer en blanco para que veas bien cómo es esto de los pigmentos. Una vez que esmalto, lo llevo a curar a la lámpara y los pigmentos los vamos a aplicar con un pincel o una brochita, que puedes usar una brochita de maquillaje o puedes usar un pincel que tengas medio viejito, que las cerdas estén bastante abiertas, como este que voy a usar yo. En realidad este es un pincel para gel, pero que ya es de cuando recién arrancaba y está muy maltratado, así que lo dejo para usar en este tipo de técnicas. Estos pigmentos neón, cuando los compré pensé que eran todos frasquitos por separado y que los ibas desmoldando, digamos, y te quedaba cada frasquito individual, pero al abrirlos me di cuenta de que no, de que es todo uno y que con la tapa, digamos, con el recipiente de uno es la tapa del siguiente. Así que hay que tener mucho cuidado cuando los abrimos. Para aplicar estos pigmentos, una vez que el esmalte blanco está curado, vamos a tomar un poco de producto con la brochita y lo vamos a espolvorear sobre el esmalte blanco. Fíjense qué fácil que es aplicarlo. Lo difícil es evitar que vuele por todos lados. Te recomiendo que cuando vayas a hacer este tipo de aplicaciones te pongas un barbijo, tapaboca o cubreboca. En realidad en todos los servicios deberíamos usarlo, pero sé muy bien que hay muchas que no los usan y solamente los usan para cierto tipo de procedimientos en especial. Este es uno de esos, porque las partículas del pigmento vuelan por el aire y las terminamos respirando. También es bueno que tengas tapabocas para ofrecerle a tus clientas. Tapabocas descartables. Luego de aplicar el pigmento, hacemos como una especie de pinceladas, como si estuviéramos esmaltando, o podemos frotarlo de la forma que más les guste o les quede más cómoda, para retirar excedente y que queden todos los espacios súper bien cubiertos. Y así es como queda este fucsia neón, rosa neón. La verdad que es precioso. Queda como si fuera mate, porque lógicamente es un pigmento que no tiene brillo. En cambio, los otros que tengo sueltos en la cajita, ahí que se ve más arriba, son pigmentos perlados, es decir, tienen destellos brillosos. Entonces ahora vamos a ver cuando lo aplique la diferencia entre estos neón que son tipo mate y los otros. Con los pigmentos, además de lograr más colores para nuestros servicios, podemos hacer difuminados
combinando un pigmento con otro. Acá vos podés hacerlo con una brochita como estoy usando yo, o podés utilizar un aplicador como el que usamos en los efectos, o un pincel de silicona, lo que te resulte más cómodo. Yo siempre digo, probá y después saca tus propias conclusiones de qué es lo que más te gusta. Acá voy a tratar de hacer un difuminado, pero como ya les digo, es una técnica que es muy sucia, contamina mucho, vuela mucho polvillo. Y en general se utilizan estos difuminados para luego, por encima, hacerle algún otro diseño. No se suele usar que se deje solamente el difuminado y listo. O se usa toda la uña de un color, o hacemos este difuminado y por encima le vamos a aplicar o foil, o stamping, o algo, o dibujos. Podemos hacer arabescos, una flor, lo que ustedes quieran. Pero en general se utilizan como fondo para algún diseño de nail art. Acá yo debería haber limpiado el pincel para no contaminar con los restos de fucsia que puedan haber quedado cuando agarro el amarillo. ¿Ven cómo vuela el polvo cuando lo estoy aplicando? Como el fucsia ya está súper bien aplicado y ya retiré el excedente, cuando aplico el amarillo por encima, es como que forma una especie de tercer color. ¿Ven la diferencia entre el amarillo aplicado sobre la base blanca? Se ve súper bien el color, y cuando lo aplico en donde está ya puesto el pigmento rosa o fucsia, queda como una especie de naranja. Me puedo ayudar con el bledo para retirar excedentes, y así es como queda este difuminado. Luego van a ver que este mismo lo uso de base para aplicar otra técnica encima en el siguiente video que les voy a subir. Vamos con otro. En este voy a empezar al revés. Voy a empezar poniendo un poco de amarillo en zona de borde libre. Aplico a toquecitos y luego limpio un poco el pincel para no seguir agregando producto. Y ahora voy a cambiar de color. Acá tengo que tener mucho cuidado porque salpica. Vuelvo con el fucsia para hacer la parte de arriba, la parte que correspondería al área de cutícula. Hago lo mismo, pongo de a toquecitos y luego lo esparzo con el pincel. Voy a agregar el naranja y el azul, además del fucsia.
Los pigmentos además tienen otros usos en la manicuría. Si te interesa que te enseñe para qué más puedes usar los pigmentos, déjame acá abajo un comentario y con gusto les haré un video sobre los otros usos de los pigmentos en la manicuría. Si llegaste hasta acá, te quiero agradecer por ser parte de este curso y como les dije al principio, este curso es totalmente gratis ya que está en mi canal de YouTube, que está abierto para todos, pero si querés hacer una donación estaré muy agradecida. Acá abajo en la cajita de descripción dejo los links de mis cuentas de Mercado Pago y de PayPal para que hagas tu donación. Y acá les muestro uno de estos pigmentos perlados que tengo de otro set para que vean la diferencia. Voy a pasar una vez más el bledo para retirar el excedente. Les voy a poner su capa de top coat para que queden bien sellados. Si querés podés ponerle 2 capas para asegurarte un mayor sellado. Y los voy a llevar a cabina para que se sequen. Quedan muy lindos también con acabado mate, así que eso ya va a quedar a tu criterio. Y así es como con los mismos pigmentos podemos armar un montón de colores y tonos distintos. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete a mi canal y no te pierdas las siguientes clases que están por venir. ¡Chao!